Bueno, tal como acaba de presentar ella, pues me llamo María Molina, vengo del colegio Lauder Altillo School de Jerez de la Frontera y en esta presentación pues voy a comentar un poco acerca de mi experiencia mientras que estaba realizando el proceso de investigación para mi exploración interna de matemáticas. Pero no me voy a centrar tanto en el trabajo en sí porque lo consideraría un poco rollo aquí ponerme a hablar de teorías, teoremas y problemas que he planteado a lo largo de la presentación. Y entonces me voy a focalizar, voy a enfocarme más en problemas que he ido encontrando, cómo he llevado yo mi proceso y consejos o conclusiones a las que he llegado tras haber realizado la exploración. Bueno, lo primero, como acabo de comentar, pues, bueno, os quiero, para introducir un poco la presentación, me gustaría hablar del estímulo inicial que me llevó a elegir este tema. A ver, las matemáticas constituyen la asignatura que considero para mí más esencial, más importante. De hecho, yo estoy en la disciplina del bachillerato tecnológico y para mí las matemáticas es algo que me fascina desde que era pequeña. Entonces, cuando el IB, pues, bueno, cuando el profesor me comentó que el IB pedía a los alumnos realizar una exploración de matemáticas acerca de cualquier tema que al alumno le interesase, pues yo vi una gran oportunidad para poder centrarme en algún área que a mí me fascinase o me llamase la atención verdaderamente. Sin embargo, este mismo hecho de que las matemáticas sea una asignatura tan amplia que abarca tantas áreas hizo que me resultase bastante complicado elegir el tema. Entonces, bueno, ahora os explico un poco el proceso que llevé a cabo hasta encontrar la pregunta final sobre la cual quería investigar, pero mi trabajo en sí trata sobre el número E y sus aplicaciones y en sí la respuesta que pretende resolver o que pretende darle respuesta es qué cuestiones nos va a ayudar esta constante matemática a resolver. O sea, que aunque no lo parezca, es una constante matemática que está bastante presente en campos matemáticos, pero que se pueden aplicar tanto a la química como a la economía, incluso al crecimiento de bosques, y, o sea, que cualquier campo donde haga falta pues algún cálculo matemático. Bueno, continuando con la presentación, pues el proceso que llevé a cabo antes de comenzar con la redacción de mi investigación, pues, bueno, como acabo de decir, encontré una gran dificultad en elegir el tema porque había una gran amplitud de áreas sobre las que podía hablar. Entonces, lo primero que hice fue que en mi colegio, pues, mi profesor la verdad que estaba bastante volcado, supongo que también los vuestros, con ayudarnos y guiarnos un poco sobre, pues, sobre qué temas podemos tratar y tal, y ayudarnos a crear como un pequeño camino por el que podamos seguir. Entonces, mi profesor nos ofreció distintos libros de matemáticas, pero no el típico libro de texto en el que es, pues, por ejemplo, el logaritmo neperiano es tal, no, sino que era más bien sobre explicación y curiosidades acerca de diferentes teoremas y más bien libros de investigación que indagaban más profundamente sobre ciertas áreas matemáticas y no como si fuera algo superficial. Entonces, a partir de estas lecturas, extraje una selección de temas que consideré más importantes, pero claro, a partir de aquí tenía que hacer una selección. ¿Y cómo la hago? Bueno, pues lo que hice fue hacer una pequeña investigación previa con esos temas en Internet, porque al fin y al cabo yo iba a basar la mayoría de mi información, la mayoría de fuentes y bibliografía en Internet, puesto que pues no tenía a mi alcance muchos libros en mi casa o en la biblioteca de mi ciudad sobre algunos temas específicos que había encontrado. Entonces, finalmente, estas investigaciones me llevaron a elegir el tema que consideré, tal como digo aquí en la presentación, el tema que me dé más juego. O sea, que por una parte yo tenga un interés y compromiso personal, porque ahora os explico por qué, y por otra, pues que encuentre una amplia información y una gran cantidad de contenido en Internet. Entonces, en cuanto a el compromiso que tengo yo con este número, es que, no sé vosotros, pero yo al menos desde siempre he escuchado el número pi, incluso el número i, porque es un número complejo, que es así un poco como más rarillo, pero el número e, en cambio,
lo escuchas ahí por el logaritmo neperiano, pero no sabes muy bien qué significa, para qué sirve, por qué está ahí. Este número, ¿de dónde ha salido? Entonces yo me planteé eso y yo lo que dije, bueno, ¿por qué no se habla de él y se está todo el día hablando de pi? Pues entonces yo al final decidí como centrar un poco, como decir, de hecho en mi introducción de la exploración, pues digo que yo lo que quiero mostrar es la relevancia que muchos de nosotros ignoramos sobre el número E. Bueno, ahora durante la investigación pues busqué referencias tanto en inglés como en español, porque, sobre todo por dos razones, que son las que muestro, porque encontré distintos enfoques para poder tratar el tema y además también porque había una mayor variedad de perspectivas, porque, no, perdón, porque, o sea, encontrando, a lo mejor había artículos de matemáticas en español, pero que no eran tan profundos o que no eran tan específicos como yo quería. Entonces tuve que recurrir más a otra lengua, el inglés, que es la otra que más así manejo, para poder encontrar información que más adecuase a lo que yo estaba buscando. Luego también, pues bueno, esto lo han dicho ya todos nuestros compañeros y lo tenemos claro desde el primer momento que empezamos a estudiar el IB, y es que hay que asegurar una fiabilidad y una veracidad en las fuentes que encontramos, que no debemos fiarnos de la primera fuente que leamos y que debemos siempre contrastar información. Como decía antes una de nuestras compañeras en una de las preguntas tras haber realizado su presentación, que cómo ella podía determinar la fiabilidad de una fuente. Pues, a ver, sinceramente, creo que realmente 100% no se puede asegurar, pues puede proceder de alguna fuente gubernamental, de algún artículo de revistas científicas pues con un renombre o con una importancia, pero yo creo que lo principal es que uno mismo se dedique a contrastar información y no solamente a dejarse llevar por la primera opinión que vea. Y bueno, pues esos son los dos últimos puntos de los que hablo. Luego, por otra parte, también esto es una cosa en la que quiero hacer bastante hincapié, y es que tanto yo lo que he ido notando a lo largo de la presentación, como mi propio profesor de matemáticas siempre me aconsejaba, es que siempre deje constancia de la implicación y el compromiso personal que tengo con mi trabajo. En este caso, tratándose de una investigación matemática, científica, que no suelte la teoría y la explique con el simple ejemplo que aparece en el libro de texto, sino que yo me valga de ejemplos y de demostraciones prácticas que sean originales y vengan de mí propiamente. Obviamente que tengan su base matemática y una lógica y cierto sentido, pero que tenga un poco de originalidad y se salga un poco de lo común. Entonces, para poneros un ejemplo en sí, yo en mi presentación, no sé si conoceréis el problema de Bernoulli, que consiste, a lo mejor alguno de vosotros sabéis de qué va, pero es Bernoulli era un matemático que se planteó la siguiente cuestión, y era que si en un banco ponemos un euro y hay un interés del 100% anual, es decir, que si yo tengo un euro en la cuenta, pasa un año, al final tengo 2, pasan 2 años, tengo 4 y así. Pero ¿qué pasa? Si yo ese porcentaje lo voy dividiendo en fracciones a lo largo del año, si por ejemplo lo divido cada 6 meses, pasan 6 meses, 1,50 €, pasan los otros 6 meses, pasan 12, tengo 3, ¿qué pasa? Llegará un punto que tendré 1.000.000 de euros porque cada vez voy fraccionando más los meses y por tanto ese interés. No, pues al final Bernoulli, resolviendo este problema, esta cuestión que se planteó, llegó a la conclusión de que la solución era esta ecuación que muestra aquí, que la propia solución coincide con las cifras que componen el número e. Cuanto más vamos aumentando el valor que le damos a n, más nos vamos acercando a los infinitos decimales que componen el número e. Por tanto, en este caso, el ejemplo que siempre se muestra en Internet o que se muestra incluso como en investigaciones que he visto, que también he visto ciertos documentales televisivos o en fuentes de la web, pues siempre es el mismo ejemplo que Bernoulli se planteó, pero de ahí no se sale, como si solo se pudiese aplicar al campo de la economía y de las finanzas. Entonces yo me planteé que si había alguna otra posibilidad de enfocar este tema por otra parte. Y finalmente pues se me ocurrió un problema relacionado con el crecimiento de un árbol, que básicamente es lo mismo, que en vez de decir 100%, pues digo otro porcentaje, pero al final me termina derivando a que la solución siempre es E. Y ya por último,
cuando, bueno, todavía estoy terminando el trabajo porque considero que siempre hay ciertos aspectos que se pueden mejorar y hasta el día de la entrega creo que estaré mejorándolo. Pero bueno, por ahora puedo decir que pues para hacer las correcciones oportunas he tenido que hacer repetidas lecturas tras haber terminado la redacción. La conclusión todavía tengo un poco que limitarla y decir claramente lo que quiero expresar con o lo que ya he visto tras haber realizado la investigación. Y bueno, pues a ver, os recomiendo que no os conforméis siempre con el primer resultado que os dé, que nada más que hagáis el procesamiento de datos o que cuando hagáis las reflexiones oportunas de vuestra investigación, que no os conforméis con el primer resultado que tenéis, sino que siempre intentéis mejorarlo, porque, como dijo antes otra compañera, que siempre algo puede llegar a mejor. Y ya por último, pues como conclusión, esto ya es más general de como la ideología de Ivy, que la verdad que yo lo he visto verdaderamente reflejado con este trabajo, porque yo siempre estoy acostumbrada con el sistema LOMCE, o sobre todo en secundaria, a que como que en matemáticas sea, te estudias la teoría, mecanizas procedimientos, coges la ecuación, sustituyes datos y te da un resultado. El valor del área es 200 metros cuadrados. Pero a ti nunca se te plantea que reflexiones, que intentes sacar tus propios argumentos, que justifiques cosas, como que te hagan indagar a ti mismo por tus propios medios, por tus propias curiosidades. Entonces, la verdad que yo con este trabajo pues considero que se incentiva al alumno que quiera aprender por su propia cuenta, porque no se le limita a un campo en concreto o no se le dice ve por este camino, sino que al alumno se le deja suelto, que él sea quien sea independiente, quien se convierta en una persona autónoma, que no dependa tanto del profesor como a veces nos ocurre, que yo creo que también que tengamos siempre un apoyo, pero que seamos personas que nos centremos en lo que queremos nosotros. Y también, bueno, pues considero que ha sido una experiencia bastante enriquecedora realizar este trabajo y que además es un desafío personal porque, por lo que acabo de comentar, no estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de metodología. Y bueno, aquí he terminado la presentación, muchas gracias.